En esta ocasión, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía ha preparado un tema de gran importancia, y es el tema del cambio climático y sobre todo el problema que tenemos en este continente llamado Oceanía en relación a las islas que están por desaparecer. Pero para este programa tenemos a dos grandes especialistas que ellos organizan y coordinan el submódulo de Sudeste Asiático del Diplomado en Estudios sobre Asia. Ellos son Pablo Ramírez, que es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, el PUEAO, y a la doctora Natalia Rivera, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bien, pues es un gusto tenerlos aquí. Agradecemos muchísimo estar aquí en las instalaciones de la ACUAED, al equipo del PUEAO que hizo posible este programa y también a todos los que colaboran para tener un programa para todos ustedes. Pues viene la primera pregunta. A ver, yo he estado viendo las clases, las conferencias que ustedes dan en el diplomado y creo que sería muy interesante para nuestro público que nos está viendo, ¿qué entendemos por Oceanía? A ver, o sea, ¿qué es Oceanía? Porque veo, si yo busco en Wikipedia o le pregunto a ¿cómo se llama esa inteligencia artificial? Que son 5 vertientes, lo que quiere decir Oceanía. Tú, Natalia, ¿qué es Oceanía? O sea, ¿qué comprende y cómo está dividida? Bueno, Oceanía es uno de los continentes importantes en la región que te guarda proximidad con Asia-Pacífico. Oceanía se divide para facilitar su estudio en 3 regiones, que es la Micronesia, la Melanesia y la Polinesia. Dentro de este conjunto de islas tenemos gran variedad de islas que son territorios independientes y hay territorios que están subordinados o a las grandes potencias como Estados Unidos, como Francia, Australia y Nueva Zelanda. Dentro de las islas del Pacífico tenemos que incorporar ahí a Nueva Zelanda. Australia se considera como un punto y aparte y algunos lo consideran como un continente pequeño. Entonces tenemos esta región subdividida para su estudio en estas regiones. Es una región con una gran diversidad en términos de flora, de fauna. Tenemos abundantes recursos pesqueros en la zona y entre todos ellos vienen interactuando en distintas formas en materia de cooperación económica. En materia económica hay cooperación en términos del cambio climático, que es el tema que nos concierne, y tenemos también una gran población allí. El origen de la población es muy diverso. Hay por ahí una teoría que se maneja que incluso, por ejemplo, que en el caso de Nueva Zelanda tenemos a los maoríes y que no proceden de ahí, sino que vienen de otras islas y vinieron navegando a esta zona de Nueva Zelanda. Incluso también hay una relación muy estrecha cuando vemos a los maoríes y a los mexicanos, pues nos parecemos mucho. Bien, pues quiero en esta oportunidad presentarles este libro que tenemos para ustedes. Ustedes pueden hablar a los teléfonos o comunicarse a través de los correos electrónicos aquí a la ACUAED. Este libro es sobre el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, que muchos países, ¿verdad?, de Oceanía también pertenecen a la APEC. O sea, el libro es 3 décadas de trayectoria y escenarios para el futuro. Está coordinado por los doctores Carlos Uscanga y Juan José Ramírez. Y bueno, un poquito también para ver, bueno, estamos Oceanía, por ejemplo, ¿qué es APEC? ¿Me puedes explicar, Pablo, APEC y ASEAN? Porque a veces APEC y ASEAN como que parece que es parecido, pero no es así. Y ahorita nos vamos a nuestro tema, que es Oceanía. Sí, claro, bueno, APEC es un consorcio de naciones que trabajan para el desarrollo económico en la región Asia-Pacífico. Se crea en Asia, sobre todo en el sureste de Asia, a través de las naciones de ANSEA, y se va expandiendo en el tiempo, ¿no? Entonces primero entran Australia, Nueva Zelanda, Corea, después entra Estados Unidos. Inclusive gracias a Estados Unidos se llega a invitar a México, están también los chilenos, los peruanos, y pues la idea es integrar mejor las economías de esta región, ya que pues
lo que nos une es el Pacífico, ¿no? Entonces, lo interesante pues, es que es una organización no vinculante, entonces uno participa y decide acatar lo que más le convenga a cada país y ha tenido pues bastante éxito, ya que pues en los últimos 30 años ha habido una integración bastante grande entre las naciones de esta región, sobre todo si tomamos en cuenta pues el sudeste de Asia y Oceanía, ¿no? O sea, son los dos grandes polos de la región, por así decirlo, y de los cuales vamos a discutir a lo largo de este programa. Sí, y sobre todo que estamos discutiendo sobre Oceanía, vemos que, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda pertenecen a APEC, ¿verdad? Y que, bueno, también algo que me parece que es muy importante, que ya tenemos varios años en la agenda de APEC y de ASEAN, el cambio climático. Entonces, un poco regresando a nuestro objetivo, que es el cambio climático y sobre todo las islas que están en esta parte, ¿cómo están viendo ustedes? Pues de alguna manera lo que sabemos es que cada vez hay más agua en el océano, por lo mismo del calentamiento. El Ártico y Groenlandia están perdiendo, bueno, territorio. El Ártico también, ¿verdad? Entonces, esto está haciendo que cambie el clima y bueno, es algo que lo vemos constantemente. Bueno, las lluvias que hemos tenido en México y en otros países, pues son resultado de ese clima o incluso de la sequía que tuvimos hace el año pasado, ¿no? Entonces, en relación al cambio climático, ¿cuáles son los puntos? No sé si ustedes me pudieran decir cuáles son los puntos más importantes de la agenda y si realmente esa agenda va a servir sobre todo para las islas que están en peligro. O sea, no sé quién, si Pablo o Natalia quisiera tomar el tema. Bueno, sí, creo que esto del cambio climático en Oceanía es extremadamente importante. Muchas de estas islas del Pacífico tienen un nivel por encima del nivel del mar entre 0 y 5 metros. Entonces son muy, muy bajas y ya están teniendo afectaciones a causa del aumento del nivel del mar, ¿no? Además, no solo es que se esté aumentando el nivel del mar, sino que también esto está haciendo que cambie la acidez y la temperatura de las aguas. El Pacífico está absorbiendo alrededor del 80% del sobrecalentamiento terrestre, por lo cual esto hace que la fauna local también cambie, ¿no? Una de las afectaciones más grandes que hemos visto pues, es la gran barrera de coral en Australia. Se calcula que de aquí a 2050 alrededor del 80% se pueda morir, o sea, se blanquee completamente a causa del cambio de la acidez, de las temperaturas. Y este aumento del nivel del mar, ¿qué es lo que va a pasar? Que si aumenta entre 35 y 45 centímetros, la gran mayoría de las islas del Pacífico se les va a contaminar las pocas reservas de agua potable que tienen. Porque va a entrar agua salada al agua potable y pues esto también afecta pues la seguridad alimentaria y del agua, ¿no? Entonces son muchas cosas que están pasando, además de que pues está forzando un desplazamiento de poblaciones y por lo tanto si se desplazan las poblaciones se van a tener que ir a otros países, se van a perder esas comunidades, esas enseñanzas tradicionales que tienen y pues esto tiene implicaciones también diversas, índole social, ¿no? Sí, Natalia, ¿tú quisieras comentar algo en relación a esto? Sí, efectivamente, como tú señalabas hace un momento, el calentamiento global está teniendo un doble efecto en la región, como lo hemos visto acá en la Ciudad de México en el año pasado y en este año. Puede haber abundantes lluvias. Estas son muy importantes porque efectivamente estas ayudan a tener reservas de agua potable. Pero por el otro lado también con el cambio global que está pasando, que a veces suele haber una temporada de lluvias muy, muy, muy escasa. Entonces esto genera el otro problema, la falta de agua. Es un problema tener agua potable porque esto implicaría también usar tecnología y hacer un gasto enorme de recursos. Entonces, en este sentido tenemos estas dos partes y efectivamente con el cambio climático lo que está haciendo es que se está reduciendo los mantos de agua dulce. Entonces, este es un grave problema para la población. Dentro de estas comunidades hay comunidades que dependen de las labores agrícolas. Entonces, esto perjudica mucho porque además forma parte de los cultivos de autosubsistencia, son parte de su economía. Y hay una parte también que se puede exportar. Entonces, esto les genera esta doble problemática.
la escasez de recursos hacia el interior, pero también les priva de poder exportar algunos de estos productos. Sí, incluso se habla de la migración forzada, ¿no? Que es un concepto que últimamente los especialistas en migración han utilizado, y sí llama la atención porque, bueno, yo como economista, pues para mí la migración es por los programas de austeridad que hemos tenido del Fondo Monetario Internacional, pero nunca había entendido este concepto de que por el cambio climático las poblaciones tienden a emigrar. Entonces, pues sí, es relativamente muy grave, pero hay algo que me parece que me gustaría que profundizaran más. O sea, efectivamente son los corales, pero ¿qué otras cosas del mar también se pueden, bueno, están en peligro? O sea, la vida marina, la economía azul, que incluso tenemos una especialista en el programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, que es Antonina Ivanova, que estuvo en un programa que hicimos sobre Oceanía hablando sobre el cambio climático. O sea, ¿qué más ustedes pudiesen decir? Esta que le dicen economías azul, ¿cómo impacta o qué les viene? O sea, ¿qué le podemos decir a nuestro público? Bueno, tenemos ahí ecosistemas y tenemos distintas especies marinas. Tenemos en la zona tiburones, tenemos tortugas, tenemos una variedad de peces. Muchos de estos peces dependen de estos arrecifes de coral porque ahí se encuentra su sustento, ahí se encuentra su alimento. Y también, no solamente la agricultura es importante para los pobladores de las islas del Pacífico, sino porque también como parte de la dieta tenemos a la abundante vida marina. Los peces forman parte de la dieta. Entonces, si estamos afectando con el cambio climático el tema de los arrecifes, estamos prácticamente afectando el resto de toda esta red que se tiene alrededor. Y por supuesto, esto también está afectando en un momento dado el sustento económico y alimenticio de la población. Sí, creo que esto es muy importante porque efectivamente pues está cambiando la dieta del ser humano en algunas regiones, pero a mí sí me sorprende esto de el agua potable, o sea, como lo que dice Pablo, que a la hora de subir el agua salada, entonces las reservas de agua potable van a disminuir y entonces tendríamos que tener una tecnología, ¿no?, con una inversión muy grande para poder convertir esa agua salada en agua potable, que ya se ha hecho, ¿no? Hay países que lo han hecho, sobre todo los que de alguna manera están en el Medio Oriente, tienen esa tecnología. Bien, pues ahora vamos hay algo que me preocupa muchísimo, Pablo, Natalia, toda esta región de Oceanía, ¿cuál es o cómo se forma, cuáles son los países imperiales que tuvieron mucha influencia e incluso en la división de estos países? Es una zona sumamente importante, es una zona comercial, pues desde los siglos 13, 14, 15, 16, incluso si nosotros vemos la historia del Galeón de Manila, nos damos cuenta que es una zona sumamente importante. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué potencias? ¿Cómo surgieron estos países? Incluso cómo llegan a lograr su independencia estos países. Entonces, no sé, Natalia. Tenemos que hablar de una zona altamente vulnerable. Habrá que ubicar en términos de la geografía las islas. Son islas que pues se tienen unas a otras, pero en realidad no hay como en el caso de China, que antes de entrar a China tienes a Japón. No, están sumamente expuestas. Ahora, ¿quiénes llegaron a la zona? Pues quienes han llegado a la zona son básicamente los británicos. Ellos llegan a Australia, llegan a Nueva Zelanda y van a realizar cambios verdaderamente drásticos, porque las características de las sociedades que tenemos, que podemos decir que son sociedades precoloniales, son sociedades que tienen sus propias formas de gobierno. Tenemos jefes locales, tenemos tribus. Desde el punto de vista económico, ellos se dedican a la agricultura, se dedican a la pesca. Hay una estratificación social bastante bien delimitada. Y cuando llegan los británicos van a prácticamente cambiar todo esto. Y la llegada de los británicos va a ser sumamente violenta porque va a haber un rechazo inicial hacia esta nueva población de corte occidental. Va a haber un encuentro que va a causar distintas problemáticas.
Quisiera mencionar una que tiene que ver con el tema de los recursos naturales. Cuando llegan los británicos estamos hablando de una etapa mercantilista y capitalista, que era importante no solamente tener el control de los mares, porque esto les permitía tener acceso a los recursos naturales, sino a la explotación de los recursos en sí. Entonces, va a haber una explotación de los recursos naturales y esto que va a implicar un desplazamiento de las poblaciones hacia otras zonas. Esto implica también un proceso de desapropiación de sus tierras y también de los mantos acuíferos. Esto va a ser de una manera muy violenta. Desde el punto de vista social, como se tiene esta idea de la preeminencia y de la supremacía blanca, esto va a generar un exterminio de la población aborigen, recordando, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, donde los maoríes van a ser asesinados por los británicos. Esto que implicaba no solamente cazarlos, sino incluso también exterminar a la población con enfermedades, por ejemplo, como la malaria, enfermedades para las que el sistema inmunológico de la población maorí no estaba preparada. ¿Quiénes tuvieron que poner un freno a esto? Los misioneros protestantes que llegaron a esta zona. Esto en el caso de Australia y Nueva Zelanda. Y en el caso de Australia también sabemos de las generaciones robadas. Han sido generaciones donde también se ha querido exterminar a la población aborigen y donde incluso los británicos tomaron como práctica el adoptar a los niños y llevárselos y separarlos de sus padres. Entonces, esto va a generar un conflicto social muy fuerte porque es la separación de las familias y adicionalmente va también a ocasionar la falta de identidad. Y esta falta de identidad, cuando estas generaciones crecen, es que no van a encontrar la manera de cómo adaptarse y esto va a generar problemas sociales muy fuertes. Pero Natalia, eso quizás es para Australia, pero yo el conocimiento que tengo es que en Nueva Zelanda es diferente, no sé, Pablo. Bueno, Nueva Zelanda sí es diferente, pero se lleva a cabo cuando llegan los poderes coloniales, la corona británica, firman el Tratado de Waitangi. Y este tratado se firma con los jefes maorís. Y hay dos versiones, hay una versión en maorí y hay una versión en inglés. Voy a leer la versión en maorí rapidito, simplemente para no hacerlo mal. Entonces, en la versión maorí garantizaba a los jefes el Tino Rangatiratanga, que es la autodeterminación y autoridad sobre sus tierras y tesoros. Sin embargo, la versión en inglés daba la soberanía a la corona inglesa. Entonces, con eso, los colonizadores pues quitan las tierras a las tribus y pues los mandan a guetos muy específicos, ¿no? Desde los 70s vemos que ha habido un movimiento pro maorí en Nueva Zelanda que justamente ha permitido un pago de retribuciones por parte del gobierno neozelandés a los maorís. Les han devuelto tierras, han hecho que sea posible ahora estudiar hasta la Universidad del Maorí, mucha, pero ahora hay ya un plan nacional de desarrollo de la lengua maorí. Se les está volviendo a dar un rol preeminente en la sociedad, ¿no? Porque pues sigue representando una parte importante de esa sociedad neozelandesa y es de los pocos lugares, sobre todo si lo comparamos con Australia. Nueva Zelanda, bueno, pues está intentando paliar esos abusos que hubo durante la colonia, ¿no? Pero sí hubo atrocidades, claramente, pero hoy en día sí vemos un cambio en la actitud de la población blanca neozelandesa para intentar volver a incluir a la mayoría maorí. Sí, allá. Incluso hay un porcentaje de maorís en los cuerpos directivos, sí, ¿es así? Exactamente. Ajá. Porque a mí me parece que esto es una lección para México, muy importante para los países latinoamericanos. De la inclusión de los pueblos originarios. ¿No? O sea, cómo los han ido incluyendo y cómo los propios, bueno, por decir blancos, se sienten orgullosos. Incluso creo que les dicen kiwis, ¿no? Algo, no sé si nos puedes comentar algo sobre eso. Bueno, sí, digo, creo que algo que ha servido además a la integración, bueno, es esta aceptación de ciertos valores tradicionales del pueblo maorí, como por ejemplo el haka. Cada que juega la selección de Nueva Zelanda en cualquier deporte, ahora se lleva a cabo la ceremonia del haka. Normalmente en rugby, pero ya lo están haciendo en fútbol, en casi todo. Y esta idea también, bueno, de crear nacionalidad a través de signos o símbolos que representen a todos. Está el kiwi, ¿no? Este pequeño pajarito que no vuela y que estuvo al borde de la extinción, es el animal nacional de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces se ha logrado pues reunir a través de estas imágenes y inclusive ya hay pláticas
para cambiar la bandera de Nueva Zelanda. Oh, qué interesante. Porque justamente pues viene la bandera del Reino Unido con las estrellas que se usaban para la navegación y llegar allá, y se está intentando hacer un cambio. Están viendo si se incluye más bien un diseño que represente también a los maoríes, porque pues claramente pues esta es una bandera con tintes coloniales muy muy marcados, ¿no? Entonces hay un gran movimiento para este cambio, de intentar romper con algunas tradiciones que quedaron desde la colonia inglesa y pues a ver si avanzan, ¿no? Pero definitivamente hay muchas cosas que podemos aprender de lo que está haciendo Nueva Zelanda en la inclusión de su pueblo originario, de los maoríes, para nosotros implementarlo e incluir también a nuestros pueblos originarios en México y en América Latina. Sí, no, pues a mí me parece excelente porque además, más allá de eso, también tienen una política ecológica muy importante, que también pues es una enseñanza para nosotros. Quizás unas palabras antes de terminar este segmento, Natalia, si nos quisieras decir brevemente esto. Retomando este aspecto de la política ecológica, quiero yo retomar un aspecto de estas poblaciones originarias. Los maoríes tienen un concepto que no es el tuyo y el mío. Ellos dicen que su tradición implica que todos son propietarios de todo. No existe el mío, no existe el tuyo. Eso lo trajo el capitalismo, el individualismo, para generar este concepto de lo que es tuyo, lo que es mío. Ellos señalan que los recursos naturales les fueron dados por una deidad y ellos simplemente son los administradores de esos recursos. Así es, o sea, la madre tierra. Bueno, pues vamos a una pausa y vamos a continuar con este programa y vamos a una cápsula que hemos preparado para ustedes. Bueno, gracias por continuar con nosotros y vamos a ver algo que me parece sumamente importante. Hemos estado hablando sobre, diríamos, la colonia o el imperialismo británico, pero creo que es muy importante hablar sobre la Polinesia francesa. O sea, ¿qué fue este imperialismo de Francia, en su expansión de Francia, pues por todo el mundo, así como fue también Inglaterra, en la Polinesia francesa? ¿Qué nos puedes decir, Pablo, en relación a eso? ¿Cómo lo ves? ¿Hay una diferencia entre lo que hicieron los franceses en la Polinesia francesa y en otras partes del mundo en relación, por ejemplo, con Australia y Nueva Zelanda? ¿Hay una diferencia? Sí, claramente. Si vemos los resultados de los países, pues Australia y Nueva Zelanda se han logrado desarrollar económicamente y socialmente, mientras que la Polinesia francesa pues se ha mantenido en los últimos rankings económicos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, Nueva Caledonia y todo eso, pues siguen siendo protectorados, técnicamente siguen siendo casi colonias, tienen un cierto nivel de autonomía, pero técnicamente no son naciones casi independientes, ¿no? Siguen dependiendo del euro, por ejemplo, antes del franco francés, y esto pues ha hecho que sean territorios más o menos olvidados, que siguen sufriendo mucho de la extracción de recursos por parte de la metrópolis francesa, sin ver ningún beneficio, ¿no? Creo que también algo interesante aquí, pues es que la Polinesia francesa ha sido el territorio utilizado por Francia para llevar a cabo sus pruebas nucleares. ¿Cómo? Entonces, ya de por sí tenemos un problema de cambio climático. Esto está además sumado pues a una contaminación por radiación nuclear muy importante en ciertas islas, ¿no? Y no solo es Francia, también vemos que Estados Unidos ha utilizado las Islas Marshall como su área de test nuclear
fuera del continente, bueno, del territorio nacional, ¿no? Porque se sabe que pues en Arizona, Nuevo México y en las partes desérticas ha habido test, pero ya cuando se dieron cuenta de que era demasiada la contaminación, pues prefirieron hacerlo y detonar bombas nucleares debajo del mar en las Islas Marshall, ¿no? Entonces también existe este problema de contaminación radioactiva y esto hace que la región en sí, aunque pues las islas del Pacífico no tengan ellas mismas un arsenal nuclear, pues han sufrido de este expansionismo y de la carrera armamentista nuclear mundial, ¿no? De hecho, son de los que más han estado en contra de la proliferación de armas nucleares y en este caso pues Nueva Zelanda puede jugar como ejemplo, ¿no? Porque Natalia puede hablar un poquito más de esto también, de cómo Nueva Zelanda se ha abogado por que no haya presencia de armas nucleares en esta región. Uh-huh. Yo quería agregar dos temas en términos de la diferencia entre el colonialismo británico y el colonialismo francés. Gran Bretaña, cuando promueve la colonización, promueve una colonización con distintos métodos. Puede haber territorios colonizados porque le interesan los recursos naturales, pero también lo puede combinar con la semicolonización. Deja la autoridad local, pero detrás de ellos está Gran Bretaña para explotar esos recursos. Y en el caso de Francia, por ejemplo, recordando el caso del sureste de Asia, en Indochina, los franceses se establecen de manera directa su control directo, ellos monopolizan el control político y adicionalmente están explotando los recursos naturales. Esto también se puede reflejar en Oceanía. El punto en Oceanía es que muchas de estas islas todavía, como señala Pablo, siguen dependiendo de Francia. Y en este sentido esto genera una subordinación no solamente política, sino económica. Ese es un grave problema. Ahora, en términos de la no proliferación nuclear, Nueva Zelanda ha sido uno de los precursores de la no proliferación. Cuando Nueva Zelanda formó parte del ANZUS, y formó parte de esta alianza con Estados Unidos y con Australia, pues esto se hacía en función de contener a la Unión Soviética y los posibles intereses que pudiera tener en Asia-Pacífico y que podrían extenderse a Oceanía. En este sentido, en ese contexto, tenemos también que hablar del interés que tienen las potencias por probar sus armas nucleares, por probar esa capacidad y el grado de destrucción. Entonces, se utiliza a las islas las islas del Pacífico como esta zona donde se pueden hacer estos ensayos. Esto trae graves problemas para los ecosistemas. Se ha dicho que estas zonas todavía tienen radiación y no son zonas que sean habitables por las personas. Con respecto a los ecosistemas que tenemos ahí, hay tiburones que se dice que han tratado de adaptarse a esas circunstancias, pero lo importante es decir que no son zonas donde las poblaciones puedan habitar de manera segura. Esto que ha generado que Nueva Zelanda se retire del Pacto de Seguridad y entonces asuma una posición de no proliferación de las armas nucleares. Llegaban embarcaciones hacia Nueva Zelanda, esto lo prohibió en 1985, lo que significó que saliera de ANZUS. Nueva Zelanda promovió una política a favor de la desnuclearización y esta política ha sido apoyada por diversas islas del Pacífico, porque no han sido cientos, han sido 300 y un poco más de 300 ensayos nucleares en esta zona. Entonces, esto pone en riesgo a la zona. Y una pregunta, ¿Estados Unidos también ha utilizado entonces estas islas para hacer sus experimentos nucleares? No solamente los experimentos, sino que llegan embarcaciones con ojivas nucleares alrededor. Y entonces algunas de ellas en el pasado le solicitaron a Australia posicionarse allí. Pero Australia realmente se ve en una posición muy incómoda y decidió poner un freno a estas embarcaciones que llegan y se estacionan en Nueva Zelanda. Entonces, Nueva Zelanda promovió no solamente que no llegaran estas embarcaciones, sino que se pusiera un fin a todas estas detonaciones que han habido por parte de las potencias en la región. Bueno, entonces frente a esto sí tenemos un gran problema en esta disputa que se está, bueno, desde que llega Trump al poder ahora en enero, y bueno, desde antes, entonces hay un conflicto con China y entonces podríamos decir que hay bueno, ya de por sí vemos que el gasto armamentista ha crecido enormemente, ¿sí, Pablo? Y esta batalla que tenemos entre China y Estados Unidos también se vive en el Pacífico. Las islas del Pacífico son de los pocos países que todavía reconocen diplomáticamente a Taiwán.
Entonces, hay una presión muy, muy grande de China para intentar cambiar eso, ¿no? Haciendo presiones económicas de, pues si me reconoces a mí en lugar de Taiwán, te voy a construir un puerto nuevo, te voy a construir no sé cuántas escuelas. Y entonces, a base de presiones económicas, están buscando revertir el ya de por sí poco reconocimiento internacional que tiene Taiwán, ¿no? Entonces, no solo, además de que son los barcos chinos los que están sobrepescando en las aguas de Oceanía. Entonces hay mucha presión también por parte de estas dos potencias grandes como son Estados Unidos y China en la región, ¿no? Y bueno, estamos por entrar a una pausa, pero algo que me parece muy importante es sobre las bases militares que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en el Indo-Pacífico, ¿no? Entonces esto pues está profundizando una mayor tensión pues a nivel mundial, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros que estamos en América Latina pues son como regiones muy, muy lejanas, pero en última instancia nos afectan, ¿no? Sobre todo en el intercambio comercial. Pero sí, y bueno, y más que otra cosa, pues en lo que es nuestro tema, que es el cambio climático y nuestras islas. Entonces, no sé si quisieran decir algo para concluir esta parte de esta contaminación que se está dando por la energía, pues yo no sé si es energía nuclear, sino más bien el uso de bombas. Esto de las ojivas me parece que es algo impresionante, ¿no? Entonces, no sé si quisieran en muy poco tiempo decir algo. Sí, bueno, estamos hablando de una zona sumamente insegura. Y otro tema con respecto a la seguridad. Curiosamente, la región de Oceanía, en términos de lo que es el realismo político, no considera o no se considera el tema de la seguridad, porque las islas del Pacífico consideran un tema de seguridad que tiene que ver con el medio ambiente y que tiene que ver con las detonaciones de las bombas nucleares. Pero ha habido un aspecto muy interesante, que Australia y Nueva Zelanda han tenido que prácticamente imponer una agenda en materia de seguridad que tiene que ver con el tema de la seguridad de los territorios a partir de las adquisiciones de armamento. Esto está poniendo a la zona en un riesgo muy grande. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos hablando del armamento, estamos hablando también del reposicionamiento de Estados Unidos en la zona. Recordemos que cuando vino la guerra del Golfo Pérsico, Estados Unidos dejó abandonada la zona. Que se genera un vacío que Australia y Nueva Zelanda no procuraron llenar, y en ese momento es el escenario y la oportunidad para China para posicionarse en la región. Bien, bueno, pues en este momento vamos a ver una entrevista y tenemos aquí con nosotros al doctor Carlos Mondragón. Él pertenece al Centro de Estudios sobre Asia y África del Colegio de México. No se vayan, que va a ser una entrevista muy interesante. Y para entender la importancia de Oceanía como región en relación con temas de cambio climático, específicamente de cuestiones de resiliencia y de la importancia que tienen los saberes tradicionales para el diseño de política ambiental, hay que entender dos cosas muy importantes. La primera es la diversidad cultural que concentran las islas del Pacífico. Las islas del Pacífico en general se pueden contar como 22 naciones insulares más Australia y Nueva Zelanda, pero en realidad concentran a más de 1,200 comunidades culturales lingüísticamente distintas, todas partes de la familia austronesia y papúe, indígenas que fueron los primeros migrantes que llegaron ahí hace 3,000 años. ¿Por qué importa esto? Porque la profundidad de tiempo y de adaptación ecológica que han tenido estos pueblos en las islas del Pacífico es lo que les permite precisamente tener una enorme cantidad de recursos tradicionales y de prácticas y saberes tradicionales que les permiten adaptarse al cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, pensamos sobre todo en lo que nos está ocurriendo ahora a partir del calentamiento global. Pero las islas del Pacífico hay que entender que son sitios sumamente dinámicos, ecológicamente dinámicos, geológicamente dinámicos, atmosféricamente dinámicos. Entonces, por ejemplo, es constante la acción de volcanes, tsunamis, huracanes. Todo esto son
fenómenos naturales a los que los isleños del Pacífico se han sabido ir adaptando con el tiempo a lo largo de miles de años. El trabajo que hacemos personas como yo, que soy antropólogo ambiental, es tratar de llevar los saberes tradicionales de estas personas a foros y a organizaciones internacionales para que ahí se puedan incorporar al diseño de política ambiental. Entonces, la importancia de Oceanía como una suerte de repositorio, ¿no?, de enormes cantidades de saberes y de tradiciones y de prácticas locales ha sido invaluable para el diseño de política ambiental y para para el diagnóstico de lo que está ocurriendo con el planeta. Y esa es la otra parte. Además de su diversidad cultural, Oceanía es un lugar ecológicamente, climáticamente dinámico. Entonces, constituye una de las 3 grandes regiones del mundo climáticamente más vulnerables al calentamiento global. Las otras 2 son las regiones frías del planeta y las regiones desérticas del planeta. Estas son vulnerables porque son precisamente islas pequeñas en un mar. Sin embargo, hay que entender nuevamente que son sumamente dinámicas, o sea, no son islas estáticas. Más de la mitad de la población de las islas del Pacífico vive en islas tectónicamente activas. Muchas de esas islas se están levantando con la acción tectónica, de modo que no necesariamente van a desaparecer debido al alza del nivel del mar. Sin embargo, hay una cantidad de islas que sí son más estáticas, que sí están sufriendo estragos por el asunto del nivel del mar, pero sobre todo las islas del Pacífico lo que enseñan es que aún poblaciones muy pequeñas en territorios sumamente dispersos son capaces de adaptarse y de sobrevivir e incluso no solo sobrevivir, sino vivir bien aún bajo condiciones climáticas sumamente extremas. Esto es lo que nos aporta el conocimiento ancestral milenario de tantos pueblos insulares. Bueno, pues debemos de agradecer esta entrevista que se ha hecho al doctor Carlos Mondragón, que él es parte del Colegio de México, del Centro de Estudios sobre Asia y África, y bueno, es un especialista principalmente en el tema que estamos hablando, que es Oceanía. Bien, Pablo, síguenos platicando. A mí me parece que es muy importante que nuestro público conozca cómo las armas nucleares siguen haciendo mucho daño pues a toda la humanidad, pero principalmente en esta zona, como ustedes han comentado, son islas que realmente son protectorados, siguen siendo colonias, tanto de Francia como de Inglaterra, y qué bueno, y sobre todo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una injerencia enorme en esta parte, sobre todo porque hay cerca de 30 bases militares norteamericanas en todo lo que es la región del Indo-Pacífico, y que es una zona sumamente importante, ¿no? Cerca del 80% del petróleo que sale de los países bueno, Arabia Saudita, esos países petroleros, pues van principalmente a Japón, Corea y China. Entonces, el hecho de estar pues practicando, haciendo experimentos con bombas nucleares, pues pone en una tensión enorme a estas poblaciones. Entonces, ¿cuál es tu impresión, Pablo? ¿Cómo nos puedes enseñar más sobre este tema? Por favor, platícanos más. Sí, claro. Bueno, a nivel del uso de armas nucleares, como por ejemplo las Islas Marshall, específicamente las Islas Marshall, son un territorio de protectorado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se llevan a cabo en sus territorios donde más detonaciones se han llevado a cabo a nivel internacional. Y esto que ha hecho que una gran comunidad de isleños se vean en la obligación de salirse de sus territorios, ¿no? Porque ya la contaminación no permite que sigan viviendo ahí. Y ya no solo viven ahí, sino que se tienen que ir a Estados Unidos. Entonces, creo que ya vive casi el 30% de la población de las Islas Marshall vive en Carolina del Norte, que no tiene absolutamente nada que ver. No pueden seguir todas las tradiciones, se está perdiendo el idioma local. Entonces, esto es cosas que están afectando a la cultura de las Islas Marshall y de las Islas del Pacífico, ¿no?
Ya en el otro tema de seguridad sobre el Indo-Pacífico, pues sí vemos que se están reestructurando las alianzas. Hace unos años se creó este AUKUS, que es la cooperación entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Uno se pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver el Reino Unido en esta alianza, teniendo en cuenta que pues, el Pacífico está muy lejos de Reino Unido? Pero aquí la idea era incluir al Reino Unido porque el Reino Unido iba a vender submarinos nucleares a Australia. ¿Por qué submarinos nucleares? Porque los submarinos nucleares no necesitan subir a la superficie durante muchísimo tiempo. Pueden estar meses debajo del agua sin tener que hacer, subir a hacer cualquier tipo de reposteo. Y la idea es que Australia pueda patrullar el Indo-Pacífico, toda la parte del sureste de Asia, y el Reino Unido haga lo mismo, pero sobre todo en la parte de la Antártica, que eso es lo que está ahora también ya tomando fuerza, ¿no? Con esto del cambio climático están bajando los niveles de hielo en Antártica, y la única potencia internacional que ha invertido en Antártica desde siempre es Rusia, que ya está en el club de los malos ahora con China, y por lo tanto, pues esa ruta comercial, cuando se pueda navegar a través de Antártica, se reduce aún más el tiempo para mandar mercancías de Europa a Asia. Ahorita a través del canal de Suez y después todo el Indo-Pacífico son alrededor de 3 semanas, pero por arriba son solo 10 días. Entonces se reduce muchísimo el tiempo de transporte de mercancías de Europa a Asia y viceversa, ¿no? A través del Ártico. ¿Me puedes otra vez repetir esta ruta? Me parece muy importante. O sea, la ruta sería... Ártica, sería por todo lo que está ahorita con el hielo. El Ártico. El Ártico, que es básicamente todo el territorio norte de Rusia, que durante, pues, cientos de años ha sido básicamente un bloque enorme de hielo que es innavegable. Pues ahora cada vez estamos más cerca a causa del cambio climático y del deshielo a que esto se pueda abrir como una ruta comercial. No, incluso hay vuelos también. Bueno, sí, no sé si sigan habiendo los vuelos. Sí, hay. Pero básicamente aquí estamos hablando de una nueva ruta comercial que permitiría conectar Europa con Asia de una manera mucho más directa y sin tener tantos problemas como existen hoy en día, por ejemplo, de piratería. Porque pues en el Ártico por el momento no existe todo eso. No están los piratas. Sin embargo, los únicos que han metido infraestructura ahí son los rusos. Entonces tienen un monopolio casi total del Ártico. Y esto pues causa tensión, ¿no? Mucha tensión, mucho nerviosismo, porque pues también abriría una ruta comercial gigantesca para China. Y vemos que ahí es donde va a haber una tensión fuerte en los próximos años, ¿no? Por eso existe ahora el AUKUS, que permite a Inglaterra patrullar toda esta parte submarina del Ártico con sus submarinos, a Australia en el Indo-Pacífico y a Estados Unidos en el Pacífico, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante. Regresando a lo que hablábamos al principio, también vemos que pues esto de la seguridad, del cambio climático está afectando ya de manera directa a ciertos países insulares como Tuvalu, que es de los países más chiquitos, tienen alrededor de 10,000 personas nada más, pero ya Australia les ha creado una visa de migración por cambio climático, ¿no? Porque ya están calculando que pues ellos, si sube 20 centímetros, 30 centímetros, les va a afectar a la gran mayoría de la población. Y este año se llevó a cabo entonces esta primera visa, de los cuales están otorgando alrededor de 500 visas por año, para que se vayan a vivir a Australia, ¿no? Y esto es muy importante porque si son 10,000, aplicaron 4,000 personas a la visa. Estamos hablando del 40% de la población se quiere ir ya por causas climáticas, ¿no? Sí, entonces, pero lo de las islas me preocupa muchísimo. Además, la isla es Tuvalu. ¿Qué otras islas están también en riesgo de desaparecer? Pues creo que casi todas pueden en algún momento estar bajo mucha presión. Kiribati, Vanuatu, son islas que no tienen una elevación muy alta. Las Islas Maldivas. Todo eso en algún momento va a tener un impacto grande a causa del cambio climático. Entonces, las que están así en primera línea ahorita es Tuvalu,
pero unos centímetros más de agua y ya estamos incluyendo pues a las otras naciones de las islas del Pacífico, ¿no? Yo lo que quiero agregar es que la región, como dice Pablo, se verá afectada en unos cuantos años en términos de las tensiones. Yo pienso que ya se están viviendo esas tensiones en este momento, no solamente por el cambio climático, sino por los actores que tenemos en la región. Habíamos hablado hace un rato y quiero rescatar el tema de China y Estados Unidos. China, hay una fuerte polémica en términos si va a ser el sucesor de los Estados Unidos como posible hegemón mundial. China dice que no, pero lo cierto es que sí hay ciertas aspiraciones que se ven en China por tener una hegemonía regional en su zona, en Asia-Pacífico. China siempre ha dicho que intenta también tener una salida al Océano Pacífico en su parte occidental. Entonces, esto está generando graves tensiones con Estados Unidos. Ahorita hay alrededor de 9, creo, 10 países que son dependientes de las islas del Pacífico hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? Pues vinculando esto que tú hablabas de la zona del Indo-Pacífico, es tratar de mantener una ruta libre y abierta al comercio, una ruta libre a la navegación. Y pareciera que esto está un poco entrometiendo o estaba comprometiendo más bien el tema de China, de tener este acceso libre e irrestricto en la zona. Entonces, aquí se están generando tensiones muy fuertes y justo a esto es que responden estas nuevas alianzas de seguridad. Algunos habían dicho que estas alianzas prácticamente estaban muertas, pero en realidad el posicionamiento de China está llevando a un resurgimiento. El cuadro de seguridad entre Australia, Nueva Zelanda, Japón e India también viene siendo como una forma de contener y de contrarrestar la fuerza económica y militar que China está teniendo no solamente en Asia Pacífico, sino extendiéndose hacia la región de Oceanía. Muy bien, yo creo que vamos a tener que tener, el próximo programa será sobre China y esta región, porque efectivamente, pues no solamente el control que tiene a través de la ruta de la seda, ¿verdad?, sino el control de los recursos naturales. Y es ahí donde juega un papel clave, pues justamente la independencia de Taiwán. Taiwán es la única barrerita que impide el acceso completamente abierto al Pacífico de China. Sí, y entonces ahí sí, pues tiene el control de los recursos naturales, tanto para el cambio climático como para la economía digital. No, y además China no solamente tiene una presencia militar en la zona, sino que además está también tratando, justo en esta competencia entre Taiwán y China, tratando de llevar más recursos a la zona en materia de infraestructura, en materia de acondicionamiento de puertos, en construir carreteras. Entonces, Sí, pero fue un espacio que los Estados Unidos les dejó abierto. Así que necesitamos un nuevo programa para hablar sobre esta región y las tensiones que está creando China y, bueno, por supuesto, Estados Unidos. Pues les agradecemos muchísimo este programa del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. El tema ha sido excelente, creo que es un tema estratégico en estos momentos y sobre todo porque, bueno, están estas reuniones sobre cambio climático, la COP en Brasil y bueno, y cada vez se hacen nuevos planes, más allá de nuevos planes, sino que ya están con acciones concretas para el cambio climático. Así es que esperemos que las islas no desaparezcan, pues sino porque no, siempre desde chicos hemos aprendido que hay islas, las islas son fantásticas, tienen muchos cuentos y bueno, pues muchísimas gracias y agradecemos, bueno, aparte el equipo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía que ha hecho posible esta serie de programas, que es principalmente el maestro José Luis Maya y su equipo, Gaby, que está también ahí con nosotros, que han hecho posible, pues, no solamente escoger los mejores temas, sino también lo que es la preparación y sobre todo, pues, al equipo de la CUAED que está aquí, que están en las cámaras, y sobre todo también buscando cómo editar este programa, todas las fotos que reúnen, las entrevistas que hacen a nuestros estudiantes, a nuestro público en general y sobre todo a los entrevistadores. Muchísimas gracias, mucho éxito y nos vemos en el próximo programa que será dentro de 8 días. Muchas gracias.